Göbekli Tepe, ubicado en el sureste de Turquía, es uno de los yacimientos arqueológicos más enigmáticos identificados hasta ahora. Alrededor del 9600 a.C., lo que lo convierte en un sitio monumental miles de años anterior a Stonehenge y a las pirámides de Egipto. No existen documentos, nombres de gobernantes, ni una tradición cultural atribuible a sus constructores, lo que impide relacionarlo con cualquier civilización conocida. En términos arqueológicos, este grupo aparece sin un desarrollo previo visible y muestra capacidades técnicas inesperadas para su época. El complejo está formado por pilares de piedra caliza de gran tamaño, varios de ellos superando las 10 toneladas y algunos llegando a las 20. Se organizan en espacios circulares o elípticos delimitados por anillos de columnas en forma de T. Muchas de estas piezas presentan relieves de animales, como zorros, serpientes, jabalíes, grullas y felinos, además de símbolos geométricos. La variedad y precisión de los tallados indican una intencionalidad ritual o simbólica más que funcional. Los investigadores coinciden en que no se trata de estructuras domésticas, ya que no hay indicios de viviendas, cocinas ni restos típicos de asentamientos estables. La ausencia de herramientas avanzadas, el desconocimiento de animales domesticados para arrastre y la falta de evidencia sobre tecnologías de transporte plantean un problema logístico significativo. En el 9600 a.C. se presupone que las sociedades eran pequeños grupos móviles de cazadores-recolectores sin infraestructura compleja. Sin embargo, Göbekli Tepe demuestra un nivel de organización, planificación y trabajo coordinado que no encaja con ese modelo. Esta discrepancia es uno de los elementos que lo convierten en un sitio tan difícil de interpretar. Una de las hipótesis más destacadas es que Göbekli Tepe obliga a modificar el orden tradicional del desarrollo cultural. Durante décadas se consideró que la agricultura precedió a la construcción de espacios ceremoniales y a la organización social compleja. Sin embargo, este sitio apunta a que la secuencia pudo ser inversa. La necesidad de crear un lugar de reunión ritual habría llevado a grupos dispersos a colaborar, asentarse temporalmente y, como consecuencia, iniciar prácticas agrícolas para sostener la mano de obra. Si esta idea es correcta, Göbekli Tepe pudo desempeñar un papel directo en el surgimiento de la revolución neolítica en la región, impulsando la transición desde economías forrajeras hacia cultivos y ganadería incipiente. El final del uso del sitio añade una capa adicional de incertidumbre. Alrededor del 8000 a.C., toda la zona monumental fue cubierta deliberadamente con grandes cantidades de tierra, grava y fragmentos de piedra. El proceso no fue fruto de un derrumbe, ni de un desastre natural, ni de un ataque enemigo. La disposición del relleno sugiere un trabajo planificado cuyo objetivo principal era sellar las estructuras por completo. Gracias a este enterramiento controlado, la conservación de los recintos ha sido excepcional. Sin embargo, el motivo de esta acción sigue sin explicación. Las teorías principales incluyen la clausura ritual del lugar o la protección frente a amenazas de origen desconocido. Tras el enterramiento, los grupos responsables del sitio desaparecen del registro arqueológico sin dejar rastros claros de continuidad cultural. La posibilidad más aceptada es que se integraran en comunidades agrícolas más estables que surgieron durante el Neolítico temprano. Con el desarrollo de la agricultura, la organización territorial cambió de forma significativa y los patrones de asentamiento se desplazaron hacia zonas más adecuadas para el cultivo. Con el tiempo, el área pasó a formar parte de distintas entidades políticas, sociedades mesopotámicas, reinos asirios y siglos más tarde, territorios bajo control islámico. Göbekli Tepe permaneció enterrado y olvidado durante milenios. No fue redescubierto hasta la década de 1990, cuando excavaciones iniciales revelaron la verdadera magnitud del complejo. Desde entonces se considera un punto clave para estudiar los primeros procesos de sedentarización humana. La ausencia de paralelos arquitectónicos en su época, la falta de continuidad cultural documentada y la precisión técnica de sus estructuras lo sitúan como un caso excepcional dentro de la arqueología mundial. En síntesis, los constructores de Göbekli Tepe representan una cultura sin nombre conocida únicamente por este sitio. Su surgimiento repentino, la complejidad de su arquitectura y su desaparición tras un enterramiento intencional siguen siendo temas abiertos. La identidad de quienes lo levantaron, sus prácticas rituales y las razones para abandonar y sellar el complejo son preguntas aún sin respuesta. Göbekli Tepe continúa siendo una de las piezas más desconcertantes de los primeros capítulos de la civilización humana. La civilización de Norte Chico, también conocida como Caral, destaca por su nivel de desarrollo en un contexto donde no se esperaba tanta complejidad social.
Surgió en una región árida de la costa centro-norte del actual Perú y prosperó entre aproximadamente el 3000 y el 1800 a.C. Lo más enigmático es que alcanzó una organización avanzada sin elementos que suelen asociarse a sociedades complejas, como cerámica, arte figurativo o herramientas metálicas. Sus asentamientos principales incluían centros urbanos con arquitectura monumental. Se han identificado pirámides construidas con plataformas superpuestas, plazas circulares hundidas y extensos sistemas de irrigación usados para desviar agua de los ríos hacia áreas agrícolas. La escala y precisión de estas estructuras indican planificación centralizada y mano de obra coordinada, aunque no existen evidencias de gobernantes, jerarquías políticas formales o élites militares. Una de las características más desconcertantes es la casi total ausencia de fortificaciones o indicios de conflicto armado. A diferencia de otras civilizaciones contemporáneas, no hay restos de armas, murallas defensivas ni señales de destrucción violenta. Esto ha llevado a plantear que Norte Chico pudo haberse organizado como una sociedad teocrática, donde la autoridad se basaba en funciones religiosas y rituales o en un modelo cooperativo que evitaba la guerra y favorecía la gestión comunal de recursos. Su economía también presenta elementos poco habituales. Aunque desarrollaron agricultura mediante irrigación, especialmente para el cultivo de algodón, que probablemente se usó para producir textiles y redes de pesca, su alimentación dependía en gran medida de recursos marinos. El análisis arqueológico indica que el pescado y los mariscos fueron fundamentales en la dieta, complementados con productos agrícolas como calabaza, frijoles y achira. Este modelo económico rompe con la idea tradicional de que la agricultura cerealera era indispensable para sostener centros urbanos. En su momento de mayor expansión, la región incluía una red de al menos 25 asentamientos principales, conectados entre sí por rutas y estructuras compartidas. Algunos edificios muestran alineaciones astronómicas, lo que sugiere un conocimiento temprano del movimiento de los astros y su posible uso en calendarios rituales o agrícolas. También se han encontrado artefactos similares a los quipus, lo que apunta a sistemas de registro y administración avanzados. El declive de Norte Chico no tiene una explicación definitiva. Hacia el 1800 a.C., los principales asentamientos fueron abandonados progresivamente. No se observan signos de invasiones externas ni de catástrofes naturales a gran escala. Las hipótesis más consideradas apuntan a cambios ambientales, como una reducción en la disponibilidad de recursos marinos o alteraciones en los cursos fluviales que afectaron la agricultura. Tras el abandono, la población no desapareció, probablemente se integró en nuevas tradiciones culturales andinas. Las prácticas arquitectónicas, agrícolas y posiblemente religiosas desarrolladas en Norte Chico influyeron en civilizaciones posteriores como Chavín, Moche y más tarde el Imperio Inca. Sin embargo, sus antiguas ciudades quedaron olvidadas durante milenios hasta su redescubrimiento en el siglo XX. Hoy, Norte Chico cuestiona las ideas convencionales sobre cómo y dónde surge una civilización. Demuestra que una sociedad compleja puede formarse sin guerra, sin escritura y sin cerámica, apoyándose en cooperación, ritualidad y control eficiente de los recursos. El reino de Dilmun es una de las civilizaciones más difíciles de reconstruir del mundo antiguo debido a la escasez de fuentes propias. Aún así, aparece repetidamente en textos sumerios y acadios donde es descrito como un territorio puro, próspero y asociado a lo divino. Las referencias literarias y los hallazgos arqueológicos indican que existió aproximadamente entre el 3000 y el 600 a.C., con un núcleo principal en la actual Bahrein y zonas costeras del este de la península arábiga, incluyendo regiones de Arabia Saudita y Kuwait. Durante su apogeo, Dilmun tuvo un papel económico mayor del que su tamaño podría sugerir. Funcionó como un punto clave en las rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con el Valle del Indo y otras regiones. Por sus puertos circulaban cobre procedente de Omán, lapislázuli de Afganistán, marfil y otros productos del sur de Asia. Su ubicación estratégica lo convirtió en un intermediario esencial dentro de las redes de intercambio del Golfo Pérsico. Una parte del misterio que rodea a Dilmun proviene de la mezcla entre mito y realidad. Textos como la epopeya de Gilgamesh lo presentan como un lugar vinculado a la inmortalidad o a la presencia divina. Sin embargo, las excavaciones muestran elementos concretos: asentamientos urbanos, sistemas de comercio y vastas áreas funerarias. En Bahrein se han identificado miles de tumbas de la Edad del Bronce, lo que sugiere una sociedad organizada con prácticas rituales complejas. Aún así, apenas se han encontrado templos o estructuras palaciegas atribuibles con certeza, lo que dificulta comprender su estructura política o religiosa. El declive de Dilmun parece haber sido progresivo. A finales del segundo milenio a.C., las menciones en registros mesopotámicos se vuelven más escasas.
Todo indica que el cambio en los patrones comerciales y el ascenso de nuevos poderes en Mesopotamia y Persia redujeron la relevancia del reino. Las mejoras en la navegación, así como la consolidación de rutas marítimas alternativas, pudieron desplazar a Dilmun de su papel central en el comercio del Golfo. Tras la pérdida de importancia, la población de Dilmun probablemente se integró en culturas vecinas. El territorio siguió habitado y más tarde quedó bajo la influencia de los imperios babilónico y persa, y posteriormente de los califatos islámicos. No obstante, su identidad cultural terminó diluyéndose con el tiempo. Hoy, Dilmun se considera una de las civilizaciones más enigmáticas del Próximo Oriente Antiguo. Su relevancia comercial y su presencia en mitos contrastan con la falta de documentación propia. A pesar de los avances arqueológicos, todavía se conoce muy poco sobre su organización política, sus creencias o las razones exactas de su desaparición. Es probable que futuras excavaciones en Bahrein y la región revelen información que permita comprender mejor este antiguo reino. Los llamados pueblos del mar siguen siendo una de las incógnitas más importantes de la Edad del Bronce tardía. Aparecen de forma abrupta alrededor del 1200 a.C., un periodo marcado por el colapso simultáneo de varios reinos del Mediterráneo oriental. Aunque su impacto fue enorme, su procedencia, idioma y composición social siguen sin aclararse debido a la falta de registros propios y a que ninguna fuente antigua proporciona una identificación definitiva. La mayoría de las referencias provienen de textos egipcios, especialmente de las inscripciones del faraón Ramsés III, que registran una invasión procedente tanto por tierra como por mar hacia 1177 a.C. En estos documentos, los grupos enemigos aparecen representados con equipamiento militar característico, escudos redondos, cascos adornados con plumas y armamento estandarizado. Este tipo de imágenes indica prácticas militares comunes, aunque no demuestra que actuaran como un único pueblo. En las fuentes egipcias se citan varios nombres, posiblemente etnias, clanes o contingentes aliados, pero su relación exacta sigue siendo incierta. Las teorías sobre su origen son diversas. Una línea de investigación los sitúa en zonas del Egeo o la costa occidental de Anatolia, donde habría habido crisis internas, terremotos, escasez alimentaria o movimientos poblacionales que pudieron desencadenar migraciones masivas. Otra hipótesis los vincula a comunidades micénicas en proceso de colapso, cuyos guerreros desplazados se habrían organizado en grupos móviles. También existe la posibilidad de que fueran fuerzas independientes que aprovecharon la fragilidad general de la región para atacar asentamientos costeros. Lo que sí está documentado es que participaron en una cadena de conflictos que coincidió con la caída del Imperio hitita y el abandono de ciudades en Grecia, Anatolia y el Levante. Las rutas comerciales que conectaban estas regiones dejaron de funcionar, numerosos centros urbanos quedaron destruidos o despoblados y varios sistemas administrativos desaparecieron. Este proceso, conocido como el colapso de la Edad del Bronce, tuvo múltiples causas, pero los ataques de los pueblos del mar se consideran uno de los factores que aceleraron la inestabilidad. Tras derrotar a esta coalición, Egipto registró cada vez menos menciones sobre ellos. Algunos grupos fueron reasentados por los propios egipcios en zonas cananeas, posiblemente como auxiliares o poblaciones subordinadas. Sin estructuras políticas identificables ni un territorio estable, sus distintas facciones se integraron progresivamente en las sociedades que surgieron después del colapso. Parte del misterio persiste porque, a pesar de haber influido en uno de los cambios históricos más profundos del Mediterráneo antiguo, su rastro arqueológico directo es mínimo. No se han identificado ciudades asociadas a ellos ni documentos propios que expliquen quiénes eran. Su aparición repentina, su participación en la transformación del mundo del bronce y su desaparición igualmente rápida hacen que sigan siendo uno de los enigmas más discutidos de la antigüedad. Tartesos fue una de las civilizaciones más enigmáticas del occidente mediterráneo. Se desarrolló en el suroeste de la península ibérica, especialmente en la zona del Bajo Guadalquivir, entre aproximadamente el 1200 a.C. y el 500 a.C. Las fuentes clásicas, sobre todo griegas, la describen como un territorio próspero, con abundancia de metales y una intensa actividad comercial. Sin embargo, pese a estas menciones y a diversos hallazgos arqueológicos, sigue siendo difícil reconstruir su historia con precisión debido a la falta de textos propios y a su desaparición repentina. Las civilizaciones mediterráneas conocían Tartesos como un lugar rico en recursos, especialmente en plata, cobre y oro. Su reputación se basaba en gran parte en sus minas y en su posición estratégica entre el Atlántico y el Mediterráneo, lo que permitía que actuara como intermediario comercial entre fenicios, griegos y otros pueblos del entorno.
Entre las pocas figuras mencionadas en las fuentes destaca Argantonio, el supuesto rey Tartesio, que habría acogido comerciantes griegos y cuyo largo reinado, según los relatos de varias décadas, es más legendario que verificable. Las evidencias arqueológicas indican que los asentamientos tartesios estaban bien estructurados y contaban con construcciones monumentales, metalurgia desarrollada y planificación urbana. Además, los contactos con los fenicios introdujeron técnicas nuevas, estilos artísticos y avances tecnológicos. Estas interacciones consolidaron a Tartesos como un centro regional de importancia económica y cultural. Aún así, persisten numerosas incógnitas. No se ha identificado de manera definitiva la capital tartesia. Algunos investigadores plantean que podría encontrarse en el entorno de Doñana, posiblemente enterrada bajo sedimentos o afectada por cambios antiguos en el cauce del río. Los yacimientos investigados han revelado edificios singulares y objetos de gran calidad, pero ninguno ha sido reconocido como el núcleo político principal de la civilización. Otro motivo de incertidumbre es que, aunque se han hallado inscripciones en la llamada escritura tartésica o del suroeste, su lengua no está bien comprendida. Eso hace muy difícil reconstruir con detalle cómo se organizaba su sociedad, qué lengua hablaban exactamente o cuáles eran sus creencias y estructuras de poder. La información disponible depende de fuentes externas, muchas de ellas redactadas siglos después. El periodo de mayor desarrollo de Tartesos se sitúa entre los siglos IX y VII a.C., cuando controlaba redes comerciales que conectaban el interior peninsular con los puertos mediterráneos. Su metalurgia destacaba en la región y es probable que exportaran metales y productos manufacturados hacia fenicios y griegos, pero hacia el 500 a.C. la cultura tartesia desapareció de forma inesperada. Las razones del colapso no están claras. Entre las hipótesis se encuentra la expansión cartaginesa, que pudo alterar las rutas económicas y desplazar a Tartesos de su papel comercial. Otra posibilidad es un declive interno ligado a tensiones políticas o transformaciones ambientales. Tras su final, sus poblaciones parecen haberse integrado en grupos vecinos como los turdetanos, considerados en ocasiones como herederos culturales directos. Aunque la región siguió ocupada y posteriormente pasó a formar parte de las esferas cartaginesa y romana, la identidad tartesia no perduró. Su mezcla de datos incompletos, menciones antiguas y hallazgos parciales la mantiene como uno de los casos más discutidos y enigmáticos de la protohistoria europea. Los licios fueron un pueblo de la antigüedad asentado en la costa y las montañas del suroeste de Anatolia, en la actual Turquía. Su presencia está documentada desde el segundo milenio antes de Cristo y mantuvieron una identidad propia hasta que quedaron integrados en estructuras imperiales mayores en el siglo IV a.C. A pesar de su larga trayectoria histórica, siguen siendo una civilización difícil de conocer en detalle, ya que gran parte de la información procede de autores griegos, fuentes persas y crónicas romanas, además de hallazgos arqueológicos. Su origen exacto, su lengua y varios aspectos culturales continúan sin estar completamente esclarecidos. Algunas de las primeras menciones indirectas podrían encontrarse en registros egipcios del siglo XIV a.C., donde aparece un grupo llamado Luca, relacionado con actividades marítimas. Muchos especialistas consideran que estos Luca serían antecesores de los licios históricos. Para el siglo VIII a.C. ya figuraban en documentos griegos como un pueblo diferenciado, conocido por prácticas poco habituales en el mundo mediterráneo, especialmente la transmisión del linaje por vía materna, un rasgo que apenas se observa en otras culturas antiguas. El relieve montañoso y relativamente aislado de la región contribuyó a que los licios conservasen sus propias costumbres durante siglos, incluso cuando las zonas vecinas ya estaban influenciadas o absorbidas por la cultura griega. Esta relativa separación favoreció la continuidad de su idioma, aunque hoy solo se puede interpretar de forma parcial. La escritura licia combina caracteres griegos con signos autóctonos y se utilizó principalmente entre los siglos V y IV a.C. Las inscripciones conservadas ofrecen datos sobre ciudades, dirigentes y ámbitos religiosos, pero aún no existe una comprensión completa del vocabulario y la gramática. Esta falta de claridad dificulta reconstruir en detalle su organización social y sus creencias. Uno de los elementos más distintivos de los licios es su arquitectura funeraria. Las tumbas excavadas en paredes rocosas y los grandes sarcófagos tallados en acantilados forman parte de los restos arqueológicos mejor conocidos. Su diseño, decoración y ubicación indican rituales y concepciones sobre la muerte que no se han logrado interpretar del todo, pero que muestran un nivel técnico y simbólico destacado.
En términos políticos, los licios llegaron a formar la Liga Licia, una federación de ciudades que llamó la atención de autores antiguos por su estructura participativa. Este sistema pudo haber servido como modelo para desarrollos políticos posteriores, incluso en Roma. Aunque la región estuvo bajo influencia de distintos poderes, como el Imperio Aqueménida, la Liga mantuvo cierto grado de autogobierno. Durante las guerras médicas, la región apoyó a los persas y más tarde tuvo conflictos con Alejandro Magno. En el año 333 a.C., las fuerzas macedonias tomaron control de Licia. Algunas ciudades se resistieron, siendo el caso de Janto el más extremo. Según las fuentes, gran parte de la población prefirió morir antes que entregarse. Tras la conquista macedonia, la identidad licia se fue diluyendo progresivamente. Con el avance de la cultura helenística y más tarde bajo Roma, su lengua dejó de usarse y sus rasgos culturales distintivos se perdieron. Sin embargo, sus centros urbanos continuaron activos en los siglos posteriores. Hoy, la memoria de los licios se conserva sobre todo en sus tumbas monumentales, en las inscripciones que aún se intentan descifrar y en el interés que despierta su organización política. Son recordados como una civilización con características únicas cuyo desarrollo y desaparición siguen siendo objeto de estudio. Los escitas fueron un conjunto de pueblos nómadas que ocuparon las estepas de Eurasia entre los siglos IX y II a.C. Su territorio se extendía desde las zonas próximas al Mar Negro hasta regiones del sur de Rusia y Asia Central. Aunque son mencionados con frecuencia por autores griegos, no dejaron documentos escritos que describieran su propia historia. Esta ausencia de fuentes directas ha contribuido a que muchos aspectos de su cultura, organización y origen sigan sin una explicación definitiva. La mayoría de los datos disponibles indican que surgieron a partir de comunidades nómadas tempranas de la estepa. Sin embargo, su aparición como potencia dominante en el siglo IX a.C., con una iconografía característica y una estructura social centrada en la guerra, continúa siendo difícil de precisar. Fueron conocidos por su dominio del combate a caballo y el uso eficaz del arco, una combinación que les otorgó una capacidad militar superior a la de los pueblos sedentarios que los rodeaban. Gran parte de lo que se sabe sobre ellos procede de sus enterramientos. En numerosos túmulos funerarios se han encontrado restos humanos, caballos y objetos de oro decorados con gran detalle. Estas tumbas, conservadas en suelos fríos y secos, han permitido recuperar información sobre su indumentaria, su artesanía y algunos de sus rituales. Entre los siglos VII y VI a.C., los escitas influyeron activamente en el comercio y en los contactos culturales entre el cercano Oriente, el mundo griego y Asia Central. Su relación con el Imperio Aqueménida es especialmente conocida por la campaña de Darío I, alrededor del 513 a.C. Los escitas evitaron una confrontación directa recurriendo a tácticas de desgaste y a su movilidad sobre la estepa, lo que contribuyó al fracaso de la expedición persa. Las descripciones griegas presentan una imagen ambivalente. Guerreros violentos por un lado y practicantes de rituales complejos por otro. Se mencionan ceremonias religiosas, divinidades celestes y elaborados funerales. No obstante, sin registros propios, resulta difícil determinar qué parte de estas descripciones refleja sus prácticas reales y cuál responde a interpretaciones externas. El declive escita fue progresivo. Desde el siglo III a.C., grupos nómadas como los sármatas avanzaron sobre su territorio e hicieron retroceder su influencia hacia el este. La presión de otros pueblos, la fragmentación interna y los cambios en las rutas comerciales contribuyeron a su pérdida de poder. Para el siglo II a.C. ya no dominaban la región del Mar Negro. La desaparición de su cultura no fue absoluta. Parte de la población se integró en comunidades sármatas y en otros grupos iranoparlantes de la estepa. Algunas agrupaciones menores perduraron en Crimea durante varios siglos, aunque con el tiempo perdieron su identidad cultural original. La cultura misisipiana fue una de las civilizaciones indígenas más complejas de Norteamérica antes del contacto europeo. Se desarrolló entre los años 800 y 1600 en gran parte del sureste y del medio oeste de lo que hoy es Estados Unidos. A pesar de no tener la antigüedad de sociedades del Viejo Mundo, creó asentamientos densamente poblados, centros ceremoniales, una red de intercambio extensa y sistemas religiosos estructurados, todo ello sin escritura, sin herramientas metálicas y sin vehículos con ruedas. Durante su fase de mayor desarrollo, aproximadamente entre los años 1000 y 1350, los misisipianos dominaron políticamente y culturalmente amplias zonas del Valle del Mississippi. Su ciudad más grande, Cahokia, situada cerca de la actual Saint Louis, fue el núcleo urbano más importante de Norteamérica en ese periodo. Se calcula que llegó a reunir entre 10.000 y 20.000 habitantes, una cifra superior a la de varias ciudades europeas de la época.
El rasgo más visible de Cahokia era Monk's Mound, una plataforma de tierra de más de 30 metros de altura y una base superior a las 14 hectáreas. Esta estructura, junto con decenas de montículos adicionales de diversas formas y tamaños, revela un nivel elevado de planificación urbana, trabajo organizado y autoridad central. La existencia de plazas, calzadas, áreas residenciales y espacios rituales indica una sociedad fuertemente jerarquizada. Los misisipianos construyeron cientos de montículos en toda la región, algunos de ellos alineados con solsticios, equinoccios o ciclos astronómicos. Esta correlación sugiere un conocimiento sistemático de la observación celeste y su relación con los calendarios agrícolas o ceremoniales. Las conexiones comerciales también fueron amplias. Materiales como conchas marinas del Golfo de México, cobre de los Grandes Lagos o piedras exóticas de los Montes Apalaches circularon por sus redes de intercambio. A pesar de su desarrollo, la cultura misisipiana comenzó a fragmentarse antes de la llegada de los europeos. Cuando exploradores españoles y franceses alcanzaron el valle del Mississippi en los siglos XVI y XVII, muchas ciudades, incluida Cahokia, habían sido abandonadas desde hacía generaciones. Los habitantes se habían reorganizado en grupos más pequeños, sin estructuras políticas centralizadas. La causa de este proceso no se conoce con precisión. Entre las hipótesis más aceptadas se encuentran la explotación excesiva de los recursos forestales, la erosión y el agotamiento de los suelos agrícolas, así como periodos de inestabilidad climática asociados a la llamada pequeña edad de hielo. También se ha planteado que enfrentamientos entre jefaturas rivales o cambios en rutas comerciales pudieron debilitar a las ciudades principales. Otra posibilidad es que epidemias transmitidas indirectamente por redes de intercambio, antes del contacto europeo directo, afectaran a poblaciones densas y vulnerables. Un factor que complica la reconstrucción de su historia es la ausencia de escritura. No se conocen nombres de gobernantes, mitologías completas, ni registros administrativos. Lo que se sabe proviene de excavaciones, de representaciones simbólicas y de tradiciones orales recogidas siglos después por descendientes culturales como los Choctaw, Creek y Natchez. Parte de estos relatos describe rituales complejos que incluían ceremonias asociadas al ciclo del maíz, entierros elaborados e incluso sacrificios humanos en contextos políticos o religiosos. Tras su descenso, los misisipianos no desaparecieron. Sus comunidades se integraron en nuevas formaciones tribales que mantuvieron algunas prácticas culturales y adaptaron otras a situaciones cambiantes. Con el tiempo, la expansión europea transformó por completo la región y muchas estructuras misisipianas fueron destruidas para agricultura o urbanización. Hoy, lugares como Cahokia permiten estudiar una civilización que logró desarrollar ciudades monumentales y redes simbólicas complejas sin dejar textos escritos. Su auge y su disolución continúan siendo temas centrales en el análisis de las sociedades precolombinas de Norteamérica. Si te ha gustado este repaso por algunas de las civilizaciones más misteriosas de la antigüedad, suscríbete y activa la campanita para no perderte más vídeos como este.